Vamos a empezar. Vamos a empezar dándoles la bienvenida y un saludo especial para cada uno de ustedes, niños de cuarto grado. Pues nos estamos nuevamente conectando en la segunda hora del área de geografía, pues, ¿sí? Sí, pues sí, hoy día pues ya estamos jueves 18 de noviembre, ¿ya? Estamos conectando nuevamente para poder pues compartir, ¿no? Ya desde acá yo pueden compartir la clase y la explicación que estábamos hablando pues niños acerca, ¿no? De las cordilleras de los Andes, pues niñitos, ¿no es cierto? Entonces decíamos pues que es una de las cordilleras más grandes, ¿no es cierto? Por su longitud, pues por su recorrido. ¿Por qué? Porque estaba recorriendo justamente siete países, pues niñitos. ¿Ah? Y aquí, en nuestro país, pues justamente en nuestro Perú, teníamos una de las cordilleras, la cordillera blanca, la cordillera de Huascarán, ¿no es cierto? ¿Ah? La cordillera de Huascarán es una cordillera más elevada, digamos, que tenemos acá en el Perú. Entonces, de ahí, pues justamente parte, ¿no es cierto? Y esta cordillera, también te comentaba, pues, ¿no? Que se da justamente, ¿no? Entre dos choques de la placa, pues justamente Nazca con las placas justamente de la sudamericana, pero no te olvides, ¿ya? La placa sudamericana, ¿no es cierto? Que se da, pues, en la era mesozoica, en la era mesozoica, mis niños, ahí se da, pues, ¿no es cierto? Y bueno, pues también te comentaba, porque esta es una de las, digamos, ¿no? De las cadenas, ¿sí? Una de las cordilleras que tienen que ver justamente no con el relieve, ¿no es cierto? Con el relieve y que también con el clima, pues, mis niños, ¿ah? Con el relieve, porque debido, pues, ¿no? justamente a su altura, pues, ¿no es cierto? Debido a sus pisos altitudinales, mis niños, debido a sus pisos altitudinales, pues. Entonces, como te decía, pues te comentaba también en la clase, ¿no? Anterior, que te decía, pues, justamente pero que tiene que ver ¿no? la cordillera de los Andes, que tiene que ver, que influyen, sí influyen muchísimo, pues, ¿no es cierto? Pues concierne a los relieves y también a los climas, pues, ¿no es cierto? Entonces, como tú ves, pues ya no, y hemos visto, no sé, con ustedes hemos estudiado o explicado, no sé, o el próximo año en quinto, ¿eh? También te explicamos, ¿no? Sobre las regiones naturales del Perú, pues, niños, ¿entiendes? Entonces, las regiones naturales del Perú, las 8 regiones naturales del Perú, que justamente cada región tiene pues no digamos, un nivel, pues, ¿entiendes? Digamos de la costa, por ejemplo, de la costa Oshala, está pues no, desde el nivel del mar, está de 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 500 o 800 metros de nivel del mar, ¿ya? Entonces, eso es pues un nivel, por ejemplo, dos niveles, ¿no es cierto? Los pisos o los pisos altitudinales, ¿entiendes? Ya pues. Luego tenemos, por ejemplo, ¿no? la región Yunga, pues, ¿no es cierto? La región Quechua, la región Suni, la región Janca, ¿cierto? La Puna, Oaxaca y la Janca, la cordillera. Y luego bajamos, mira niñitos, bajamos nuevamente a la región, a la selva alta, o Mangua, ¿no es cierto? Y luego bajamos a la selva baja, pues, ¿entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, son las 8 regiones. Entonces, llega al nivel de los 6.700 metros y va bajando nuevamente, pues, baja a la selva alta, pues. De ahí viene a la selva baja. Entonces, así está conformado, pues. Entonces, todo eso que tiene que ver e influye en una de las características, uno de, ¿no es cierto?, de los temas que dice, que las corridas de los Andes tienen que ver justamente, ¿no?, con los relieves y tienen que ver, mucho influye con los climas, pues. Entonces, en nuestro Perú tenemos justamente, ¿no?, los climas, ¿por qué? Porque dependiendo, pues, justamente, ¿no?, de sus pisos altitudinales, niños. Entonces, la cordillera de los Andes, también, por ejemplo, mira, en la cordillera de los Andes, también, por ejemplo, se va a encontrar, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En la que consiste, por ejemplo, mira, en los sectores, pues, ahí vamos a encontrar sectores, ya, no divisiones, ¿me entiendes? Donde en los Andes del norte, por ejemplo, en los Andes del norte está, por ejemplo, ¿no? Que están comprendidos con el nudo de Pasco, ¿no es cierto? Y la frontera con el Ecuador. Dentro de esos Andes, por ejemplo, del norte, ahí van a estar específicamente las cordilleras, pues, ¿ya? Que después ya vamos a ver las cordilleras que están ahí justamente entrelazadas. Luego, por ejemplo, vamos a ver también, ¿no?, los Andes centrales, donde estos Andes centrales están localizados también, ¿no es cierto?, en el nudo de ¿dónde?
en el nudo de Vilcanota, pues por el sur, ¿no es cierto? Y el nudo de Pasco, y el nudo de Pasco por el norte. ¿Ya? Y hablamos de los Andes del sur, donde se localiza con las fronteras con Chile y Bolivia, y el nudo de Vilcanota, pues. ¿Sí? Entonces vamos a compartir, pues niños, vamos a compartir, ¿no es cierto?, el tema del día de hoy, de las cordilleras de los Andes 2, ¿ya? De las cordilleras de los Andes 2, donde aquí se va pues a dividir justamente, ¿no?, en los sectores. En la primera clase, por ejemplo, ya habíamos hablado, o estaba comentando, acerca, ¿no?, de la cordillera de los Andes, claro, ¿no es cierto? La pequeña definición. En la otra también, también hay una definición, también para que tengas una idea, tengas un poquito más, ¿no es cierto?, del conocimiento de que la cordillera. Todo te explicaba también, por ejemplo, la cordillera más larga, más extensa, donde se inicia, ¿no?, acá en Trinidad, Tobago, y termina, ¿no es cierto?, acá en Tierra de Fuego, en Argentina, y esta cordillera pues recorre justamente 7 países, ¿no es cierto? Y ya hablamos, por ejemplo, ¿no?, las estructuras o las principales geoformas de la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Entonces ahí estaban, por ejemplo, y hablábamos de las cordilleras, que las cordilleras son conjuntos de qué? Son conjuntos de montañas, pues, unas elevadísimas, están ahí pegadas, pero con la misma dirección, ¿ah? Un mismo recorrido, que digamos, ¿cierto? Muy bien, Nito. Entonces vamos a compartir, pues, para que tú vayas también allá observando, ¿no? En tu diapositiva, mi niño. Vamos a ver. Claro, perfecto. Entonces, por aquí estamos, ya estamos. A ver, chicos, coméntenme si están ahí compartiendo ahí en su pantallita, por favor. Coméntenme si están ustedes ahí compartiendo. No, ok. No, profe. ¿No comparten? Todavía. Sí, Ok, todavía. perfecto. Entonces ya estamos ahí compartiendo, Penida, ¿ya? Entonces estamos ahí compartiendo, bueno, acá también te he puesto, por ejemplo, te he puesto también una pequeña definición también de la cordillera de los Andes, que también son cadenas de montañas, pues, que se encuentran, ¿no?, se encuentran en la Sudamérica, que tienen una extensión de 7.500 kilómetros de longitud. Ya, pues, ya sabes que atraviesan los países Argentina, los países de Chile, los países de Ecuador, Bolivia, ¿ah? Perú también, pues, no, claro, también está Perú, pues, ¿no es cierto? Está Venezuela, pues, ¿no es cierto? Todos esos países, por esos países, justamente cruza esta extensa cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Pero hay un país, mira, niñitos, hay un país que dice que justamente es la que más, digamos, tiene más extensión. Hay un país, es un país de Colombia, por ejemplo. ¿Ah? ¿Entiendes? Muy bien. La cordillera de los Andes cruza el Perú de norte y se divide al territorio en 3 zonas diferenciadas que son, ¿ya? Que son pues la costa, la sierra y la selva, ¿no? Claro, fue un inicio, pero luego, estas regiones, o estos, claro, estas 3 regiones, según los estudios, pues, ¿no? Según los estudios, las investigaciones, entonces ya no, pues, bueno, decíamos, pues, no, bueno, en un inicio decíamos, pues, que bueno, el Perú está dividido en 3 o 4 regiones, porque también el mar también está incluido en una región, ¿no es cierto? 3 o 4 regiones de la costa, sierra y selva, ¿no? La costa, pues, ya decíamos que una región que está, pues, no a un nivel, digamos, no tan elevado que digamos, pero si hablamos, por ejemplo, ya de la sierra, entonces en la sierra, pues no podíamos decir, porque en la sierra hay diferentes tipos de climas y también hay lo que es los pisos altitudinales, pues, ¿entiendes? Y en la selva también hay 2 regiones. Entonces, por eso que este personaje, ya vamos a hablar más adelante, entonces esos personajes lo estudian, ¿no es cierto? Hacen una investigación, investigan, y por eso pues que acá en el Perú, pues justamente hay variedad de climas, alturas. Entonces, esa es bueno, en razón a eso, lo dividen pues en 8 regiones naturales del Perú, que ya te comenté hace un momento, niñitos, ¿ya? Entonces, la importancia pues de la cordillera de los Andes, justamente, ¿no? Ahí se puede, también te he explicado, que justamente sucede, ¿no es cierto?, o que determina, ¿ya? Las distintas regiones naturales e influyen las características del clima y del relieve. ¿Por qué? Porque además ahí se localizan, hay gran partes de los recursos naturales del Perú. ¿Ya ves? Entonces, como te he explicado, entonces ahí se dividen pues en 8 regiones naturales del Perú, niñitos. ¿Ya? Dentro pues, ¿no?, de la cordillera de los Andes 2 justamente están los sectores y nudos, ¿no es cierto? En los Andes podemos distinguir 3 sectores. Los Andes del norte, donde están comprendidos entre el nudo de Pasco y la frontera con el Ecuador. En los Andes centrales
está localizado el nudo de Vilcanota por el sur y el nudo de Pasco por el norte, niños, ¿ya? Y en los Andes del sur está localizado entre las fronteras con Chile y Bolivia y el nudo de Vilcanota, ¿ya? Ahí estamos, chiquitos, ahí estamos viendo justamente, ¿no? Los Andes, ¿no es cierto? ¿No? Los Andes o la cordillera, los Andes 2, pues, ¿ah? Muy bien, aquí por acá estamos, por ejemplo, la importancia de la cordillera de los Andes, que también te explicamos, ¿no? Una de las importancias, porque justo ejerce las siguientes influencias. En sus alturas, ¿quiénes nacen? Nacen los ríos, pues. También te expliqué, y también está en positiva. Nacen los ríos, donde justamente en esas alturas, por supuesto que van a dar la formación de las tres cuencas hidrográficas. Esas cuencas ya las hemos explicado en clases anteriores, las cuencas hidrográficas del Pacífico, las cuencas hidrográficas del Amazonas o el Atlántico, y las cuencas hidrográficas del Titicaca, pues. ¿Ves? Entonces estas tres cuencas se van a iniciar justamente, ¿no? O tienen que ver la influencia de la cordillera de los Andes. ¿Por qué? Porque se vienen de las partes altas, pues, niños. Como tú ves, te estaba explicando, ¿no es cierto? Hay montañas elevadísimas y que ahí hay, por ejemplo, ¿no? Está conformado por nevados, por hielos, por glaciares. ¿Me entiendes? Entonces, todo el tiempo, eso van alimentando, pues, ¿no es cierto? Van alimentando, van haciendo que, van juntándose con otras más, digamos, ríos pequeñitos o acequias que están profundas, ¿sí? Pues son unas quebradas muy, muy profundas, ¿me entiendes? Entonces, esas agüitas se van a juntar con un río, pues ya un poco más grande, ¿no? Y el agua, el caudal va a aumentar, pues, ¿me entiendes? Entonces, mira, es una de las influencias, una de las importantes, porque va a determinar justamente las tres cuencas hidrográficas. Origina distintas formas de relieve también, pues, niñitos, ¿ya? Distintas formas de relieve. En el relieve de la costa, por ejemplo, es plano, ondulado, ¿no es cierto? Es llano. Si hablamos, por ejemplo, del relieve, por ejemplo, de la región Yunga, hablamos, por ejemplo, de la región Yunga, como ya está de 500 a 2500 metros sobre el nivel del mar, entonces quiere decir que está en altura, pues. Entonces su relieve, acá en este relieve, ahí va a haber distintas formas, porque en algunos lugares vas a encontrar ahí, ¿no es cierto?, un poco plano, y luego sigue subiendo un poco más alto y ahí te vas a llegar, vas a encontrar zonas planas, pero por eso que ahí, pues ahí se determina la variedad también de climas, pues, la variedad de climas. Entonces, los climas, digamos que no, digamos, no, pues, no son tan iguales como por ejemplo lo que ocurre en la costa. ¿Entiendes? Piura, Tume, por ejemplo, ¿ah? Lambayeque, hasta la Libertad, bueno, son otros tipos, ¿no es cierto?, de clima, pues, pues allá en Tumbes hay un calor, imagínate un calor, pero así, tremendo, ¿ah? Piura también, Piura es un horno, ¿me entiendes? Hasta Lambayeque, pero ya, por ejemplo, ya estando por acá por Trujillo, ya pues, ¿no? Ya como que por acá, por este sitio, como que ya pues, digamos, como que ya no mucho quema que digamos, pues, ¿ah? Ya no mucho quema es que digamos el sol. Allá porque justamente están casi cerca, por cierto, a la línea ecuatorial, pequeñitos, ¿entiendes? Muy bien. Entonces, determina pues la variedad de climas. Influye también, pues, influye también en la gran variedad de flora, porque tú como te das cuenta, y como hemos estudiado también, hay variedades de plantas, ¿no es cierto?, tanto en la costa como en la sierra, pues, ¿no? En la costa, por ejemplo, bueno, pues, si hablamos de la agricultura, por ejemplo, ¿no? Extensiones de hectáreas, por ejemplo, de la caña de azúcar, por ejemplo, ¿ah? Caña de azúcar, ¿qué más hay, por ejemplo? Ah, también, por ejemplo, ¿no? Las plantas algodoneras también, ¿ves? ¿Ves? ¿Por qué? Porque estas plantas justamente están adecuadas, por cierto, para que puedan desarrollarse, ¿no es cierto?, en la parte de costa, pues. ¿Mm? Y en la parte sierra están ahí los valles, pues, ¿no? Los valles interandinos, los valles andinos, donde están en altura, pues. Aquí, por ejemplo, la quinoa, la cebada, por ejemplo, ¿ah? O la papa también, pues, ¿me entiendes? Todas estas plantas justamente se cierran, por eso dice ahí, influye la gran variedad de flora y fauna, pues. Así como hay plantas que son netamente de esas regiones, también pues hay también animalitos, ¿no? Te vas por ejemplo, en la selva, por ejemplo,
variedades, por ejemplo, de animales. Hay cuentas de aves, encuentras hasta, digamos, un anfibio, por ejemplo, reptiles, aves, imagínate. ¿Mm? De todo, hay mamíferos, pues. ¿Ves? Hay variedades también de fauna, pues, chiquitos, ¿ah? Que existen en nuestro territorio, ¿cierto? Y también una de las características, una de las influencias que tiene que ver, ¿no? La corrida de los Andes, también que influye, ¿no es cierto?, en lo que es altamente sísmica, pues, ¿no? Debido a estas placas que están. Y determina los distintos relieves, niños, en nuestro país. Origina la variedad, pues, origina la variedad de la flora y la fauna, pues, ¿no es cierto? Aquí, como por ejemplo, tú ves en este gráfico, mi niño, ¿ah? Ves acá en este gráfico, donde dice, en sus alturas nacen los ríos, pues. En estas alturas, por supuesto que aquí van de acá a estas alturas, pues, mira, nacen acá los ríos, pues. Todo esto que vas a estudiar acá, que esto acá, dice la parte, la costa, se dice la costa Ochala, ¿ya? No lo olvides, se dice costa Ochala, pues. De ahí sigue la región Yunga que te comenté hace un momento, ¿ah? De la Yunga sigue la Quechua, pues. De la Quechua sigue justamente, ¿no? La región Puna o Jalca. Y luego viene la última, la región Janca o Cordillera, porque ya esta región está pues a unos 6.768 sobre el nivel del mar. Desde aquí se mide, pues, ¿me entiendes? Entonces, la importancia que tiene que ver es debido a sus pisos altitudinales, ¿entiendes? Pero tú como ves, mi niño, ve, como tú ves, cuando, por ejemplo, estas regiones, digamos, no van en una sola línea, pues. Es como que tú, por ejemplo, no agarres, por ejemplo, vas a medir, ¿cierto?, de tu techo hacia abajo, pues. O sea, va en línea, va recto, ¿me entiendes? Pero hablamos, por ejemplo, de estas regiones, tú no ves que se va recto. Entonces tiene, por ejemplo, ¿no es cierto?, una secuencia, pues, ¿ah? Tiene, por ejemplo, ¿no? La de la costa hasta de 0 a 500, y de la región Yunga está, por ejemplo, ¿no? De 2000, 2500 metros sobre el nivel del mar, pues, ¿ah? Entonces va a determinar también, ¿no es cierto?, en la corrida de los Andes, tiene que ver también porque por los relieves y también la de plantas y también animalitos, pues. ¿Sí, niño? Muy bien, aquí estamos observando, si tú lo puedes observar, aquí están, ¿no? El mapa del Perú, pues, ¿no es cierto? El mapa del Perú, acá están los países, ya que tú lo sabes, pues, ¿no? Están los países limítrofes, ¿ah? Acá está Ecuador, Colombia, pero acá está justamente, ¿no? Brasil, pues, ¿ya? Está Brasil, y por aquí está Bolivia, por acá está Chile. Y esto es justamente tu mar, pues, o nuestro mar, ¿no es cierto? 200 millas, pues. Entonces, esto que tú ves acá, mi niño, esto que tú ves acá, de rojo, como tú lo quieras, ¿ya? Poder decir. Entonces aquí, estos son, ¿no? Los Andes, justamente, mira. Esta es la parte, o estas son las partes, ¿no es cierto? Las cordilleras, ¿ya? Occidentales, pues, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, la cordillera occidental, pues, que está en la parte de aquí, casi al frente de quién, al frente del mar, pues, ¿entiendes? Muy bien, y la que está por acá, mis amiguitos, esta es la central, pues, ¿ya? Estas son las centrales, y la de acá, las últimas, justamente son las cadenas orientales, pues, ¿me entiendes? Estas son las cadenas occidentales, la cadena occidental, la cadena central y la oriental, pues, ¿me entiendes? ¿Ah? Y como tú ves acá, mi niño, ven, ves tú acá un mapa, escúchame, pues, Edison, deja de estar, hijito, distrayendo, tienes que estar jugando, pues, por favor. Muy bien. Entonces, como tú ves acá, mis niñitos, de este punto de acá, ¿no es cierto?, del país de Ecuador, ¿me entiendes? Hay una línea, una flecha, ¿ah? Donde se va a ir justamente, ¿no? Acá hasta al país de Brasil, pues. Entonces, de aquí, de la flecha de acá, ¿no? Del límite del Ecuador, hasta la parte, digamos, oriental, al oriente, eso va a ser el sector 1, ¿me entiendes? El sector 1 o también los Andes del norte, niño, ¿ya? El sector 1 o también los Andes del norte, pues, ¿ya? Muy bien. A ver, por acá hay otra línea, pues. Mira, acá hay otra línea también, igual también de rojito, pues. ¿Ah? ¿Me entiendes? Acá igual también, niñito. Igual, niño. Entonces aquí también, por ejemplo, hay esta línea que se une con qué departamento, mis niños. ¿Con qué departamento? Bueno, por aquí está, pues, digamos que por aquí está, a ver, Puno, pues, ¿ya? Por aquí está Puno, pues, ¿me entiendes? Entonces, esta, esta cordillera
o este sector, el sector 2, que es el sector Andes del centro, los Andes del centro, que justamente están con la cadena occidental, perdón, con la cadena central, y se va justamente con uno de los nudos, pues, que está por acá, o con la meseta del Collao, pequeñitos. ¿Ya? Y la última es el sector 3, pues, el sector 3 o los Andes del sur, no te olvides, ¿ah? El sector 1 es o los Andes del norte, sector 1 o los Andes del norte. El sector 2 es los Andes del centro, porque está en la parte central, pues. ¿Ya? Y la última es sector 3, que se refiere, no sé, al Andes del sur. Y los Andes del sur, como tú te das cuenta, está con la cadena oriental, porque por ahí está, pues, la cadena oriental, ¿entiendes? Y se va justamente con el nudo de Vilcanota, que está casi cerca, ya pues, justamente, ¿no? Al país de Bolivia, ¿ya? Con el departamento del Perú, que es Puno, pues. ¿Chiquitos? Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué tanto, pues? Dígame usted, seguido, pues, qué cosa no has podido, pues, captar, no has podido, pues, entender? A ver, Exxon, a ver, niño, usted que ha estado muy atento, pues, a la clase, a la explicación, a ver, niño. Vamos a ver, usted que ha estado muy atento, ¿viste? Yo estoy concentrado, usted mirándome ahí. A ver, vamos a ver cómo le ha ido, pues, si ha estado presente en la clase. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a dejar de compartir, pues, ya para que tú me digas y la respuesta, pues, ¿no es cierto? O me puedes decir, ¿de qué tema hemos hablado ahorita? A ver, Mm, del, a ver, Exxon, ¿te escucho, hijito? del océano, ¿Perdón? del océano Pacífico, algo así. Por el amor de Dios. ¿Y en qué momento yo he hablado del Océano Pacífico? ¿Ah? ¿Cuál es el tema, digamos, no, principal que yo he estado comentando hace un momento, Exxon? ¿En qué momento yo dije que el tema del día de hoy es el océano? El océano es un punto donde tiene que ver, ¿no es cierto?, dentro de los Andes, pero el tema, digamos, principal no es los océanos, Exxon. ¿Ah? El tema principal es la cordillera de los Andes. Ya, la cordillera de los Andes. ¿Qué dice la cordillera de los Andes, Ángelo? ¿Qué digo de la cordillera de los Andes? Que es una cordillera muy grande, Muy grande ya. la más grande. ¿Qué más? También digo que ¿Qué más? A ver, ¿qué más hemos dicho, pues, no, de la cordillera de los Andes en la cordillera de los Andes 2? ¿Qué hemos estado hablando, pues? Eso pasa, pues, sea tu micro, Ángel, por favor. Sea tu micro, por ok, favor. pero Eso es lo que pasa, pues, cuando a veces yo estoy explicando, a veces ustedes están ahí presentes, pero no sé dónde estará su pensamiento, dónde estará su cabeza, pues, ¿no? ¿Qué están pensando? ¿Eh? Igual es por eso que yo le preguntaba a Edison, porque cuando yo estaba explicando, yo lo he visto casi todo el tiempo, le he visto que estaba ahí, pues, muy, 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 que digamos, estaba muy distraído, pues, ¿no? Estaba distraído, estaba pensando, estaba jugando, digo, no sé con qué estaba, pues. Por eso que no, pues, no se concentra en la explicación que uno está dando, pues, chiquitos. Entonces, ¿para qué? Pues vamos a explicar si tú no pones atención. Entonces ya, pues, cuando entrarías, solamente, pues, agarrarías, bajarías, ¿no? El tema que estamos hablando, para que lo estudies, pues. Más atentos, pues, niñitos, más atentos, pues, por favor. Más atentos, ¿ya? Vamos a seguir, a ver, vamos a seguir hablando sobre la cordillera de los Andes, niñitos. Vamos a ver, pues. A ver, ¿qué son cordilleras? A ver, Dani, ¿qué son cordilleras, cordi pues? A ver, ¿qué son cordilleras, pues, a ver, Daniel? A ver, Daniel, Un conjunto de montañas, perdón. un conjunto de montañas Conjunto de montañas. ¿Qué más? ¿Conjunto de montañas? ¿Qué más? alineadas, Conjunto de montañas, digamos que están así. con cadena de montañas alineadas. a lo Cadena, largo de un eje. cadena de montañas alineadas. ¿Algo así me dicen?
A lo Sí, largo. algo así. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, cuando mis niños, pues estábamos hablando justamente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? En este contexto, pues, ¿no? De las cordilleras, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué extensión tiene? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué extensión tiene esta cordillera? De los Andes. Claro, estamos hablando, pues. ¿Qué extensión tiene? ¿Cuántos kilómetros, pues, tiene extensión? Porque dice que la más grande, la más extensa. Porque cruza por ¿cuántos países? Ah, 7. 7 países, ¿cierto? A ver, ¿cuáles son esos países? A ver, Ángelo. Perú, Chile, Bolivia, Venezuela, Ya, Perú, Chile, Venezuela, Bolivia, ya. Colombia Y Argentina, pues, ¿sí o no? y Argentina, Claro, entonces mira, mira, Ecuador. mira. Ecuador también, pues, claro. Mira, mira la extensión, pues. Mira cómo este recorrido que da, pues, ¿cierto? Y como nos dice, pues, nos dicen ahí en la diapositiva que estas cordilleras, ¿sí? Profe, la extensión es de 3.371 millones de kilómetros cuadrados. Ah, a ver, bueno, según la explicación, pues, yo que te he podido compartir, tiene, pues, una extensión de, según no, el texto, pues, de 7.500 kilómetros de longitud tiene una extensión de largo, bueno, ¿cierto? ¿Ah? Algo de 7.500 kilómetros de qué? De recorrido, pequeñitos. ¿Ah? Entonces es extensa, pues, la longitud. ¿Entiendes? Muy bien. A ver, si me dicen la importancia, puede haber de la Cordillera de los Andes. ¿Es importante, sí o no? A ver, ¿qué me dice? ¿Es importante o es no? importante, profesor. ¿Por qué, a ver, Angelito? Hmm. ¿Por Es qué? importante porque la cordillera de los Andes es importante porque O la influencia que tiene mm, que ver, pues. A ver, su influencia, pues. ¿Qué influye? A ver, sí, influye. mm, a ver, ¿quién me dice? influye. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién estaba al tanto ahí a la información, pues, o a la explicación? ¿Cuál es la influencia que tiene que ver la cordillera de los Andes? A ver, ¿quién me dice? A ver, niñitos, más atentos, pues, por mm, favor, más atentos. Ah, la explicación, niñitos. A ver, vamos, ustedes pueden. Pensando La otra vez. diversidad climática. ¿Perdón? La diversidad climática. Ah, sí, claro. Determina la variedad de climas, ¿ya? He puesto que en la costa, pues calorcito, ¿no es cierto? Por las tardes te corre viento, aire muy fuertes. Ya, pues en la sierra también igual. Pero en algunas partes después de la sierra, por ejemplo, hay un calor también, ¿no? Llega también por ahí la radiación, digamos así, un poco nítida, digamos. Calienta, pues. Ya, calienta. ¿Ya? Claro que está en alturas, pero llega, pues. Todavía llega, ¿por qué? Porque ya, por este lugares seguro que deben hacer un poco, digamos, quizás un poco bajas, pues, ¿no es cierto? Las cordilleras, pues. Entonces, conforme va avanzando, se van elevando, pues. ¿Ya? Entonces, una de las principales, ¿no, mis niños? Una de las principales, ¿no? De las cordilleras es que tiene que ver justamente, ¿no? De los ríos, pues. A ver, ¿dónde nacen sí los ríos? Aquí me dice, ¿dónde nacen los ríos? De la cordillera. En las De las partes, cordilleras. claro, Los ríos cierto. nacen de las Claro, cordilleras. pues, o sea, en las partes altas, ¿sí o no? ¿No es cierto? Sí. Claro, en las partes altas, entonces de aquí, niños, de aquí, pues justamente se van a formar las tres cuencas hidrográficas, ¿sí o no? A ver, ¿cuáles son esas cuencas hidrográficas? Y también te expliqué. A ver, ¿cómo se llaman las tres cuencas hidrográficas? A ver, ¿quién me puede decir, pues? A ver, dale, a ver. ¿Quién se acuerda? Eso ya hemos estudiado, yo creo que en el tercer trimestre, si me acuerdo. Ya hemos explicado también, ¿no? Las cuencas hidrográficas. ¿Ah? O Gráficas. sí, pues. O las vertientes hidrográficas. Cuencas o vertientes, por ejemplo, ¿no? A ver.
las vertientes o las cuencas hidrográficas del Pacífico. El Pacífico, pues. Igual también, por ejemplo, los ríos que nacen en la costa, ¿vienen de dónde? Vienen de la altura, pues. Vienen de las caídas de montaña más altas. Porque ahí, te expliqué que ahí, por ejemplo, hay están ahí los nevados, los glaciares. ¿Entiendes? Entonces, todo el tiempo estos glaciares, estos nevados, cuando hay mucho calorcito, empiezan a derretirse, pues. ¿Ah? Empiezan ahí a derretirse. Y eso va haciendo que justamente, pues, todo el tiempo vaya alimentando. ¿Ah? ¿Sí, Andrew? ¿Qué, profe? Sí, ¿algo me decía? ¿El río de Tumbes? Claro, pues, por ejemplo, ¿no? O sea, los ríos, esos ríos de la costa, por ejemplo, el río Tumbes, el río Zarumilla, el río Piura, el río La Leche, por ejemplo, ¿no? Mira estos ríos que vienen también, nacen en la costa, de Tumbes, Piura, Lambayeque, por ejemplo, La Libertad, por ejemplo. Todos estos ríos vienen de las partes altas, ¿verdad? Alto nivel. Por eso dicen las cuencas o vertientes hidrográficas, porque las partes altas, de ahí nacen, pues. Ahí nacen ¿quién? Nacen los ríos, pues, niñitos. Nacen los ríos. Y también otra de las influencias que tiene que ver, porque va a determinar, pues, ¿no es cierto? Va a determinar la variedad de climas, niños. La variedad de climas, pues. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir, pues, a ver, seguro. Vamos a seguir. A ver. Por ejemplo, mis niños, por ejemplo, decimos, por ejemplo, habían 3 sectores y nudos, ¿ya? 3 sectores y nudos. Por ejemplo, en los Andes del norte, ¿entre qué sitio o lugar pues corresponde? ¿Ven? En los Andes del norte, ¿con quién están? A ver, ¿con qué nudo? A ver, ¿con qué nudo? Y hay un país. En los Andes del norte, ¿con qué nudo está? A ver. Con Venezuela. No, 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 no. Nada de Venezuela, niño. A ver, ¿quién dice? ¿Quién me dijo yo sí sé? ¿A ver, niñitos? ¿Quién me dijo yo, pues? A ver, ¿cómo le va Andrew? ¿Puede decirme usted? ¿Se acuerda? No, O con Chile. ¿Con Chile? No, pues, no, no, no. Nada de Chile, mi niño. Nada de Chile. Acá cuando hablamos de los Andes, del norte o el sector, por ejemplo, ¿no? O el Andes del norte está comprendido con el nudo de Pasto, ¿ya? Con el nudo de Pasto. Y ahí hay una frontera, pues. Hay una frontera, ¿ya? Es la frontera del Ecuador, Ecuador, pues. Ecuador. Ecuador, pues. Entonces no te olvides, pues. Entonces cuando yo te pregunto sobre la división o sobre las clases, digamos, ¿no? En el que concierne a los sectores, entonces están los Andes del norte, donde los Andes del norte están justamente el nudo de Pasco, está con la frontera del Ecuador, pues, ¿ya? Y cuando digo, por ejemplo, en los Andes centrales, porque está justamente en la parte central, ¿ya? En la parte central, está localizado, ahí también hay un nudo, ¿ah? Ahí también te he explicado que había un nudo de Pasco, y el otro nudo es nudo de, a ver, ¿quién se acuerda? uno del nudo de Pasco. Ya, en los Andes centrales está localizado el nudo de Nota. Vilcanota, pues. Vilcanota por el sur, ya, por el sur. Y por el norte está, ¿qué cosa? Está el nudo de Pasco, pues chiquitos. El nudo de Pasco, ¿no es cierto? Y en los Andes del sur, mis niños, en los Andes del sur, ¿quién están, pues? ¿Con qué fronteras? A ver. ¿Con qué fronteras, a ver? ¿Con qué fronteras están en los Andes del sur? A ver, ¿quién me dice, pues? A ver. ¿Con, los Del sur. Andes, ¿con qué fronteras debe estar? A ver, Ángelo, deja, pues, hijo, tu muñeco, por el amor de Dios. No te distraigas, pues, niñito, ¿ya? Por favor. Si no, te retiro de mi clase, pues, niño. A ver. Uy, niño, se me va el tiempo ya. Se me va, chiquitos. Venezuela. Está Chile, pues, chiquitos. Chile y Bolivia. ¿Ya? Y Pasto, pues, chiquitos. Ya no te olvides, pues. Bueno, mis niños, ya nos tenemos que despedir, pues. Nos vemos, chicos, hasta el día lunes, ¿no? Sí, pues, hasta el día, ¿no, chicos? Entonces, ya no, chicos. Cuídense mucho, chicos. Y ya les comparto el tema, pues, ¿ya? Me despido de todos.